comenzar, porque esto es, ahora vamos a ver el rol de papás con los hijos. ¿Sí? Hola, Bren, qué bueno que ya estás mejor. Gracias, Ya te veo pastora sentadita. Patti. Sí, Qué señora, gracias a bueno, Dios. Saludos a qué bueno, todos. qué bueno, gracias a Dios. ¿Eh? Bueno, Abraham, si ora por favor, si da gracias. Padre, te damos gracias por este tiempo precioso, Señor, a donde una palabra será ministrada a nuestro espíritu, Padre, que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos, Padre, que nuestros oídos sean destapados para poder, Señor, captar todo el mensaje posible y poder sacarle todo el jugo, Señor, para para un mayor crecimiento de Cristo sobre nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que vamos a estar compartiendo, por esa palabra, Padre, de vida sobre nuestras vidas, Señor, esa palabra que es dirigida hacia el Espíritu, Padre, con entendimiento, Padre, para poder seguir, Señor, seguir creciendo como familia, seguir creciendo como jóvenes, como esposo, como esposa, Señor, como pareja, Padre. Que nuestros ojos sean alumbrados, Padre, con la verdad del Espíritu sobre nuestras vidas, Señor. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, y amén. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la crianza de los hijos, el papel que tenemos tan importante como papás, ¿sí? Y saber que nosotros, el día de ayer dábamos una clase, el martes, acerca de lo que era el hombre como cabeza, como edificador, como quien trae, y lo asimilábamos como hacíamos una similitud con la plomada, que todo edificio, toda construcción se hace en base a un nivel y a una plomada, ¿sí? Y decíamos, la plomada, hay una ley universal que la ejerce, que es el que la plomada siempre va hacia el centro de la tierra, ¿sí? Y el balance, el nivel, siempre es el que trae el punto exacto exacto a la plomada. Y la plomada es, le digo, la ejemplificación del varón como cabeza, como autoridad, ¿sí? Porque es el que dice, aquí es donde se tiene que edificar y no se va a mover de ahí. Pero el nivel es la otra parte, ¿sí? La otra parte que trae un equilibrio y es el amor. Entonces, hay una autoridad en amor y hay un amor bajo autoridad. Entonces, cuando las dos cosas se usan para la construcción, siempre van a hacerlo de manera correcta. Y así es en el matrimonio con los hijos. O sea, el padre ejerciendo su lugar, su paternidad, que si bien lo dice en Deuteronomio y lo manda el Señor, el que los padres tienen que mostrar el corazón paternal de Dios. Sí, Abraham, ¿tienes una pregunta? No, Pati, le quería comentar Sí. que estoy leyendo el libro de David, de Firman, del psicólogo, La psicología de Dios, y el libro habla que cuando en un matrimonio, el matrimonio es disfuncional o cuando en el matrimonio falta el padre, los hijos mayormente terminan siendo personas que no están completas, sino personas inestables. Cuando Así el es. matrimonio es disfuncional, el hijo siempre termina siendo inestable.
Y nunca, y mira, es tan triste ver que eso sucede porque son jóvenes y después padres que no ejercen, ¿sí? Porque no entienden, o sea, no hay un punto de referencia para ellos de lo que es tener un equilibrio. Entonces los hijos van a ser disfuncionales también, ¿sí? O sea, no van a poder lograr superar, y por más que se les diga y se les enseñe, o sea, a nosotros nos ha costado tanto trabajo cuando son, que vienen de matrimonios disfuncionales, como el establecerlos, el ponerlos, el ubicarlos, el que tengan el valor, el que tengan el papel que tienen que desempeñar los varones. Es un trabajo como ustedes no tienen una idea. Literalmente tiene que haber una intervención divina para hacer toda una modificación. Y es ahí a donde nosotros apelamos, porque no es ni por entendimiento humano, ¿sí? Sino la carencia de una autoridad, ¿sí? Y de respetar esa autoridad. Yo como hijo, o sea, yo lo comento, porque como hijo yo lo viví. Yo no tengo a mis papás separados, sino que mi papá falleció y bueno, siempre he visto una parte del matrimonio que era mi mamá, sosteniendo toda la familia, y yo como joven, como hijo, viví esa inestabilidad en todas las áreas de mi vida, emocional, psicológica, y me di cuenta que si no hay luz por parte del espíritu, no sabemos lo que está pasando por nosotros. Y eso nos puede llevar a que si repitamos ciclos, hasta que venga la luz del espíritu a cortar con eso. Sí. En mi familia eso pasó. Eso pasó con mi hermano. Somos 6 mujeres y un hombre, imagínense. Mi papá fallece cuando él tiene 10 años. Y todo su tiempo de adolescencia, yo veía como que él trataba de tomar, ¿no? De acordarse esa parte de mi papá, pero no la vivió, no la vio, no fue ejercida en su vida, entonces, por lo tanto, para él no era parte de su vida. Y un hombre muy exitoso, un hombre muy capaz, o sea, con una inteligencia impresionante, con inteligencias, porque tiene varias, pero la emocional, olvídenlo. Y iba de tumbo en tumbo, le digo yo, de matrimonio en matrimonio, hasta que llegó el momento en que le dije yo, ya no quiero conocer a nadie más. Ya después de la tercera dije, ¿sabes qué? A mí me afecta, emocionalmente me afecta verte así y ver la condición también para tus hijos. Y es muy, muy triste hace algunos años en que él ya decidió estar solo. Él es año y medio más chico que yo y definitivamente algunos años que decidió ya estar solo con sus hijos y me decía, ¿sabes qué? Chatita, me dicen en mi casa, ¿no? ¿Sabes qué, Chatita? Yo me di cuenta que yo soy una persona incompetente para poder escoger a una mujer que traiga un equilibrio a mí. Y yo le dije, ay, qué bueno, bendito sea Dios. ¿Sí? Le dije, ahora empieza a aprender y empieza a conocer lo que es la paternidad de Dios. Porque esa es la única que va a traer un equilibrio, ¿sí? Para tu vida y a la vez que tú le transmitas a tus hijos. Pero a veces es tarde, a veces el tiempo se fue, los hijos crecieron, o sea, es difícil, ¿sí? Cuando no hay una referencia clara, mientras las mujeres que vivimos más con mi papá y que estuvimos más grandes,
obvio, nosotros sí teníamos muy claro, aunque mi papá ya no estaba, pero nosotros nos seguíamos rigiendo con los principios, con las bases, con todo de mi papá. Y las chicas, igualmente, desgraciadamente con muchos problemas en cuanto a poder respetar y entender lo que era la autoridad del marido, ¿sí? Entonces, difícil, muy difícil, muy difícil. Y eso es lo que el Señor pues nos pide, ¿no? El que nosotros mostremos el corazón. O sea, la parte que le toca a cada uno, mostrarlo a los hijos. ¿Para qué? Para que el papá como autoridad les dé seguridad, les dé determinación, decisiones, para poder solucionar problemas, para poder tomar o buscar de Dios para cosas importantes y trascendentes en su vida. Sí, pero eso es muy vital, que el padre tenga ese contacto, tenga ese trato con los hijos de cerca. Y les muestre el corazón de Dios. Les muestre ese corazón incondicional y paternal de Dios, pero a la vez bajo un lineamiento, bajo unas normas de vida en las que no podemos, ¿no? Nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios a nuestra forma, a nuestra manera, a que se acomode. No, no, no. Porque eso es, además de ingenuo, se me hacen personas torpes al no entender la grandeza de lo que es Dios en nuestra vida, de quién es Dios, ¿sí? De lo que significa, y más adelante lo vamos a ver cuando podamos ver lo que implica honrar a Dios y por qué honrar a Dios, ¿sí? Que eso es algo muy importante. Pero Dios nos insta y tenemos que saber y entender que cuando los hijos son chicos, nacen con una naturaleza adámica. Son bien bonitas nuestras criaturas, ¿no? Bien hermosísimas, ¿no? Y las vemos y, ¡ay, tan chulo mi hijo! Sí, pero es bien, con una naturaleza bien adámica, ¿sí? Entonces, el pensar que el hijo piensa o actúa como nosotros es muy ingenuo, ¿sí? O que mis hijos están en Cristo porque yo soy cristiana, también. El hijo tiene que tener un encuentro con el Señor, ¿sí? Que pueden estar, que tienen una cobertura, que el matrimonio de pacto eso es lo que hace, ¿sí? A hacerles un ámbito o un ambiente en el cual sea propicio para que ellos lleguen a Cristo. Eso es indudable, mis amados. Eso es indudable. Pero no quiere decir que los hijos establezcan por eso una relación personal con. Los hijos van a ser egoístas por naturaleza, porque esa es la naturaleza adámica, ¿sí? Entonces ellos siempre van a tirar hacia el que más les convenga, ¿sí? ¿De qué lado? Del que más les conviene, del que sacan mayor provecho, al que le pueden sacar más jugo, ¿sí? Y no es porque sea maldad en ellos, no, es la naturaleza adámica que se tiene. Entonces el hijo sí o sí, tenemos nosotros que propiciar los lugares, los ámbitos, los ambientes para que él reciba también a Cristo. Sí, Lore. Pati, la pregunta mía es referida a esto puntualmente. ¿Cuál es la edad donde tienen la madurez para hacer la oración de fe? Porque, por ejemplo, en el caso mío, ¿no? Mis 3 hijos nacieron ya nosotros estando en Dios y
y memorizan versículos, bueno, Ujú, estoy en la escuela, es parte de nuestra ujú, rutina, pero eso no asegura, como estaba diciendo usted recién, que ellos ujú. hayan tenido una experiencia, pero ¿en qué momento tienen la madurez para guiarlos a ese paso? ¿Hay que esperar a que ellos sientan la necesidad o es algo que nosotros podemos guiar intencionalmente? ¿Cómo es? Mira, yo creo que mostrándoles siempre, siempre el corazón paternal de Dios, ¿sí? O sea, que ellos sepan que Dios es un Dios ante todo que los ama sobre todas las cosas y que ellos tienen un propósito, ¿sí? Un diseño de parte de Dios y que ellos tienen también un destino, que es llegar a la presencia de Dios. Y yo creo que mucho de esto, mucho de guiarlos a los hijos, es mostrándoles siempre ese corazón paternal. Pero siempre haciéndoles ver el señorío de Dios sobre las vidas. Enseñarles la dependencia de Dios que deben de tener. Ante lo que quieran, porque ellos siempre van a querer cosas, ellos siempre van a desear cosas, ellos quieren irse de vacaciones, pero que todos por eso te digo, crearles el ambiente es hacerlos que ellos sean dependientes también de Dios y saber que todo lo bueno que sucede en nuestras vidas es porque Él lo propicia, es porque Él lo hace y que Él hace una obra en nuestra vida y que va a llegar un momento en que ellos reconozcan que sin Dios no pueden estar solos, no pueden caminar solos y que lo Pati, necesitan para transformar, ¿sí? Y hacerles ver cada parte de esa naturaleza, ¿sí? Adámica, para que ellos entiendan que solos no pueden transformarlo. Nosotros no podemos transformar esa parte, porque es desde adentro hacia afuera. Sí, Katy. Pati y Lore, quería contarles algo, porque hace 2 semanas, justo es lo que vos estás preguntando, Lore. Me pasó con uno de mis hijos, con la pequeña. Mi hijo ya están grandecitos, son prejuveniles, y tengo una pequeña de 7 años. Se llama Paz. Y nosotros vivimos en las sierras de Córdoba. Yo tengo un jardín grande y estuve jugando todo el tiempo afuera, solita. Los hermanos estaban trabajando, yo en mis cosas. Y en un momento habían pasado horas, ¿sí? Vino a comer, se fue de nuevo al parque. Y cuando regreso, yo estaba sentada en la cama, doblando las mediecitas, y se sienta ella y dice, yo me siento sola. Ay, le digo, ¿te sentís sola? Y la abrazo, sí, me siento muy sola. Entonces le digo, lo que pasa es que estuviste jugando mucho sola en el parque, estuviste jugando mucho sola, entonces por eso sentís esto. No, me dice, es que yo me siento sola y sin Dios. Entonces ahí dije, bueno, entonces si vos te sentís así, le digo, ¿vos querés vivir en Dios como si fuera esta una casa y meterte así a vivir con Dios y que Dios viva en vos? Como si fuera el refugio, le digo, porque así dice la Biblia, que es nuestro refugio, y vivir para siempre en Él. Sí, me dice, yo quiero eso. Entonces oramos así, de esta manera. Y tiene 7 años. Tengo 4 hijos, pero nunca me había pasado así de tan pequeños, ¿sí? ¿Cómo? No te puedo decir, Lore, es esta la edad, No. porque yo tengo una de 17
que el año pasado, y ahí está Patti presente, que hizo el clic en su vida y se postró delante de Dios y dijo, esta es la vida que yo quiero, y tiene 17, ¿se entiende? Pero es mostrarle, como dice la pastora, mostrarle el corazón del Padre. No podés vivir sin Él, porque si no, va a caminar muerto. O sea, mira, por eso los ambientes crean ámbitos. Son dos cosas distintas, ¿sí? Los ambientes, imagínate, o sea, una niña de 7 años rodeada de tanta gente grande, porque son grandes los hermanos, y siempre hablando y reconociendo que necesitan a Dios. Obvio que llegue el momento en que viene la reflexión en su vida, ¿sí? Y mira que yo conozco a La Paz, ¿eh? No es una niña en la que tú puedes decir, es un periquito de imitación, para nada, porque te hace cada razonamiento que tú dices, ¡apa! Esta le piensa, le funciona, ¿no? Y que ella diga esto con tal claridad es porque sabe, pero porque se ha creado también con hermanos grandes. Entonces los hermanos chicos pues se crean con hermanos grandes, tienen una mayor comprensión y un mayor lenguaje para expresarse. Claro. Pero cuando no es así, somos nosotros los que tenemos que hacerles ver y bajar, y a veces preguntar, ¿sí? O sea, ¿tú cómo entiendes? ¿Tú cómo ves? ¿Cómo ves que Cristo está en tu corazón? ¿Tú cómo lo concibes? ¿Cómo es que piensas que Él puede entrar a tu corazón? ¿Sí? Y ellos mismos te van diciendo, y entonces tú ya tienes ahí el ver si verdaderamente ellos han entendido o no. Pero esta es una labor de papás, sí o sí, Lore. Yo no creo en que es la escuela bíblica infantil, no, yo no creo. Yo creo que aún la impartición de los padres hacia los hijos, porque eso es algo involuntario, de que tu espíritu y el de tu esposo sean quien ministren a sus hijos. Y llegue el momento en que ellos se den cuenta, ellos solitos. Me pasa con mi nene, el más chiquito nuestro, los nuestros son seguiditos, tienen 10, 7 y 5. Pero tienen muchas preguntas que me dejan pensando sus razonamientos. Y el más chiquito tiene esto, cuando él tiene alguna situación, él me plantea que él quiere ver a Jesús, o sea, lo quiere ver con sus ojos. Y claro, y sus hermanos por ahí le dicen, pero el Espíritu Santo está en vos, está en tu corazón. Y él dice, sí, yo entiendo eso, pero yo lo quiero ver. Y de hecho ha llegado a decir con alegría, o sea, no con tristeza, ha dicho con alegría, yo me quiero morir porque voy a pasar para siempre con él. Pero no ni con depresión, ni con tristeza, sino con una esperanza llamativa, como con certeza, ¿no? Pero bueno, mi duda era hasta qué punto la madurez emocional o mental, digamos, qué madurez tiene él para entender ciertas cosas, pero tienen planteos... Mira, las cosas del Espíritu provienen del Espíritu, y es el Espíritu Santo obrando en las vidas de ellos, ¿sí? Lo que dice Katy de su hija, si bien la teníamos en adolescentes, nosotros veíamos que andaba fría y alejada como témpano de hielo, ¿me explico? Pero todos los maestros empezamos a darnos cuenta de la condición espiritual de los chicos y empezamos a propiciar los momentos para que el Espíritu Santo se mostrara a ellos. Pero eso es algo que Él hace. Claro que nosotros muy intencionalmente, ¿no?
Y a veces sucede que oyen la voz del papá, de la mamá, pero ya la escuchan tanto que ya no la oyen. Y ahí es donde yo creo que como congregaciones tenemos que entrar al rescate de nuestros hijos. ¿Sí? No es el hijo de Katy, es el hijo de Sandra, es el hijo de Lore. No, son nuestros hijos porque al final de cuentas son parte del cuerpo. ¿Sí? O sea, vamos poco a poquito conquistando el corazón también de ellos. Y a veces sucede que oyen más la voz de otra persona que la nuestra. Pero no importa, eso no es lo importante. Lo importante es porque el cuerpo se ayuda a sí mismo. ¿Sí? Y vamos poco a poquito. Yo soy mucho de conquistar los corazones de los jóvenes, mucho. O sea, yo pongo el ojo y pongo ahí la mirada y voy poco a poquito, les digo, dosis homeopáticas, ahorita tengo con el hijo de Pauli, ¿sí? La dosis homeopática. Cada 8 días voy, le hago una caricia, voy y me le acerco, y al principio sí, como que, ¿y esta qué quiere, no? Pero no importa, poco a poquito se va uno metiendo, porque es el mismo anhelo que yo tuve con mis hijos, el mismo que tiene Pau, el mismo que tiene Katy. Y yo le decía a Katy, déjala, que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Y hubo un momento en que el Señor me dijo, ponte atrás de ella y ora por ella en lenguas. Ay, santo Dios, tú no sabes, tenía 2 chiquitas, pero qué manera de hablarles el Señor. Y yo atrás de ellas, orando en lenguas y diciéndole, pidiéndole al Espíritu, Señor, tócala, Señor, háblale, Señor, háblale, Señor, háblales. ¿Sí? Y me encantaron porque además la hija de Katy es así, pero libre. No le interesa, o sea, y lo dice y lo habla y yo tengo esto y a mí me pasa esto y nosotros así como fríos, ¿no? Imagínate delante de todos los adolescentes y les dije, bien por esa valentía, bien por ese valor que tú tienes y además el valor civil para decirlo. Pero sabes que eso no es tanto lo importante como el que Dios te está oyendo. Y de aquí en adelante le dije yo, al menos me comprometo a que Dios se muestre ante ti. Y es eso, el que debemos de saber discernir el momento justo, ¿sí? La crisis justa, porque tuvo que ella hacer crisis para darse cuenta, dije, porque sin Dios no vas a poder. No vas a poder. Tú no puedes entrar hasta tu espíritu y causar un cambio en tu espíritu si no es a través de Dios. Entonces, mira, Lore, ministrarles, sí. Yo les digo que a ver si lo le decimos al doc que les dé esa predicación acerca del sueño profundo que habla la Biblia que hizo entrar a Adán y entender que hay una hora de sueño profundo cuando hay que ministrar a los hijos. A mí me funcionó, siempre me funcionó. Ya nos habló ¿Sí? Pati. Sí. Y entonces, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, orar por ellos. Cuando consideres que ya están un poquito inquietos, que ya hay... Ahora, no se asusten, mamá. No se asusten cuando el adolescente anda en su tiempo de rebeco, le digo yo. No se asusten, porque Dios es un Dios fiel de pactos. No se olviden de eso. ¿Sí? Y que Dios va a hacerlo a la forma como ellos lo entiendan mejor y como ellos lo reciban mejor. Entonces, esperen, y a veces parecen eternos, ¿sí? Parecen eternos, a veces hay que esperar unos meses, a veces hay que esperar unos años, pero Dios es fiel. Y otra cosa, declaren sobre sus hijos. Fíjense lo que dice en Josué, sí, creo que en Josué,
1:8, por ahí, en donde dice que viendo, o sea, que todo lo que el diablo, tú puedes tomar autoridad y así, cuando tú los veas inquietos y que andan haciendo lo que no deben, tomarlos y desarraigar, dice, desarraigas, destruyes, derribas todo lo que hay en los corazones o lo que el diablo ha querido hacer en la obra de sus hijos en los corazones. Y dice, y después plantas, porque tú sacas, pero luego tienes que plantar, tienes que declarar, tienes que bendecirlos, tienes que abrir sus ojos espirituales, sus sentidos espirituales, que oigan, ¿sí? Que escuchen la voz del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Él va a hacer la obra. A ver, yo digo una cosa, se los digo ya ahora, pero miren, yo también la viví con ganas, pero la viví con ganas, el sufrir. Pero cuando uno se da cuenta que Dios es un Dios de pactos, que te dio una jurisdicción como padre, ¿sí? Como madre, únicas, no se las da nadie más que a ustedes, ¿sí? Como padres y como madres. Y esa jurisdicción es la autoridad que Dios da. ¿Por qué? Porque Dios no te preguntó si querías ese hijo, esa hija. Nos la dio confiando en nosotros, porque nos halló confiables, ¿sí? ¿Para qué? Para poder nosotros ejercer esa autoridad. La jurisdicción es única, ¿sí? Y nada más la hacen los padres. Por eso las correcciones nada más las deben de hacer los padres. Dios respalda y redarguye el Espíritu Santo de los hijos a causa de esa jurisdicción. Entonces, sí o sí declarar sobre hablar bien de tus hijos, ¿sí? Hablar bien de sus vidas, aunque ante tus ojos sea otra cosa. Ceci, no fallezcas. No fallezcas, que Dios no falla. Yo te lo puedo decir. A mí el Señor con un hijo me dijo, Él va a reconocer tu autoridad, tu posición, lo que tú le has enseñado hasta que esté grande y tenga hijos. ¿Sabes cuándo pasó eso, Ceci? Hace 1 año y medio. Ese hijo tiene, ¿sí? 40 años. Pero cuando le tocó su turno como papá, él sabía que estaban ahí los papás. Esos papás que muchas veces se le dieron lata, que esa mamá tantas regañadas que le puso, ¿sí? Finalmente, él tuvo que reconocer, ¿sí? Que no se había equivocado. ¿Quién lo hizo? El Señor. Y gracias a Dios, porque a mí me preocupaban mis nietos. Pero no importa, no importa. Lo que sí, siempre fui una piedra de tropiezo para él. Eso sí. Y pedirle al Espíritu Santo, dime en qué momento, dime en qué situación mi hijo está en algo incorrecto y tomar autoridad sobre eso y tomar tu lugar como mamá, ¿sí? Para que entonces el diablo no haga escarnio. Yo le decía al diablo, no puedes tomar su vida, porque por autoridad es mi hijo, que me lo dio Dios, ¿sí? Y que va a pasar en su vida, porque va a pasar en su vida. Y él nunca se alejará de tus caminos. Mira, me ha platicado tantas cosas mi hijo este fin de año, que yo ni por aquí,
Ni por aquí me imaginaba que él hubiera vivido tanta situación. Pero siempre dice, pero me acordaba que si yo clamaba a Dios, él me iba a responder. Sí me aprendí el versículo de Jeremías 33:3. Y cuando a mí me dijo, yo dije, Señor, gracias. Gracias por no saber. Gracias por mantenerme lejos de imaginarme tantas cosas en su vida que tuvo que vivir, pero que tú nunca lo dejaste. El Espíritu Santo nunca lo dejó. Dije, y te aseguro que a veces ni dormir podías. Entonces, ¿qué hace eso? Yo ahora te lo puedo decir con toda la certeza y la evidencia de que así es. De que así es. Porque no es una teoría, no, es vida. Y lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Y a ellos les irá bien porque les irá bien. ¿Sí? Aunque muchas veces fueron con muchas lágrimas. Y yo seguía diciendo, Señor, tú no fallas. Tú nunca has perdido una batalla y no la vas a perder con este. ¿Sí? Así es que, Señor, la vas a ganar. Y gracias a Dios. Y ahora oyes a los hijos decir lo mismo. ¿Sí? Ahora oyes a los hijos y tú dices, gracias, Señor. No. Yo le decía a su hijo más grande, ¿y qué pasó si no estabas tú ya estudiando ahí, que la escuela, que de las películas, que ya hacías tus cortometrajes y todo? Me dijo, no, abuelita, me tuve que retirar de ahí. Me tuve que retirar porque un día Dios me mostró lo que estaba pasando. ¿Y sabes qué? Dije, no puedo arriesgar mi salvación. Así. ¿Qué fue? Mira, yo hasta donde me platican, hasta ahí me quedo, porque yo digo, también Dios debe de guardar mi corazón, ¿no? Pero ver la reacción, ver el cómo, ¿sí? Y de varios de los hijos de aquí que ves que no quieren, que no esto, que no lo otro, y después los ves rendidos al Señor. Entonces es una delicia. No hay tiempos. Mati, Sí. y vuelvo a rescatar lo que dijiste, que no son los hijos son nuestros hijos. Sí. Y que a mí como mamá yo hice todo mal. Porque hablé mal, reaccioné mal, o sea, cuando ella estaba así, y en un momento dije, basta, o sea, no es por ese lado, ella herida, y llegó un momento que la miré y le pedí disculpas por cada cosita que hizo mamá desubicada, pero por supuesto, ella ya estaba herida y con todas sus cosas y seguía mal, y en un momento que nos debe pasar a todas las mamás cuando vemos a nuestros hijos que no están yendo en el camino que el Señor les preparó, que en ese propósito y en ese plan, y cuando los vemos que no están, yo me sentía como desgarrada, y un momento yo caminé por el pasillo y me fui a mi dormitorio, hermano, yo me arrodillé y clamaba al Padre, le dije, Padre, ¿qué hago? Y le dije, Espíritu Santo, enséñame a orar, porque ya no, creo que no tengo las palabras correctas, entonces enséñame a orar, Espíritu Santo, le decía. Y en ese momento, en vez de clamar por Belu, empecé a clamar por todos los hijos, y le dije, Padre, te clamo por todas las mamás que están pasando por esto. Te clamo por todas las mamás que tienen este dolor en el corazón, que están desgarradas, que ven a sus hijos que se están yendo. Y yo veo como que, así como una persona que se iba alejando por un camino. Y las mamás desgarradas porque nos duele a las entrañas.
Y así te pedí por todas las mamás. Y yo le decía al Señor, por todas las mamás del mundo que están dolidas así como yo. Y pues llamamos a esos hijos. Ya no oraba yo por Belú. Y hermanos, yo les puedo decir que 24 horas pasaron. Y vi a mi hija sonreír, que hacía meses que no sonreía. Ahí fue tremendo, tremendo, como dije, ¿cómo es posible que estemos tan egoístas, seamos tan egoístas? Esto es mío, es mi hija, es mi... No, es de Él que nos dio a nosotros para administrar, o sea, que nos prestó, pero son los hijos de todos, son los hijos de todos. Sí, sí, y nosotros tenemos que propiciar también, ¿sí? Dentro de nuestras congregaciones, dentro de todo, este pensamiento de unidad, este pensamiento corporativo, espiritual, ¿sí? Y cuando el Espíritu que nos diga sobre la situación de alguien, ir y llevarles palabras de aliento, recordarles quiénes son en el Señor. ¿Quiénes son en el Señor? ¿Sí? No te veas como oyes, o no te veas como dicen, o no te veas como tú mismo te puedes ver a ti. ¿Sí? No es no es el original de Dios. No es el original de Dios. ¿Sí? Y yo se los digo mucho a los jóvenes. Eres precioso, pero precioso. ¿Sí? Y luego los pobres que no hayan, imagínate, ¿no? ¿Dónde ponerse, no? Ay, Pati, me dice, claro que sí, claro que sí. Y lo mismo cuando ya están más grandes y que andan por ahí ya inquietos, y le digo, cuide su corazón, ¿sí? Va a llegar el tiempo y yo le voy a echar porras, y yo voy a orar por usted, porque debemos de ser parte de ellos, ¿sí? Y animarlos. Y es cierto, las mamás nos desesperamos porque pensamos que ya no hay esperanza. Pero esa no es la verdad de Dios. Esa no es la verdad de Dios. Imagínense que Dios ya perdonó a los hijos de antemano. A ver, ¿a qué le suena? Y que no te considera que fallaste. Eso es algo muy importante. ¿Sí? Eso es muy importante. No fallaste. Hasta donde la luz te dio, lo hiciste. Lo demás es Dios quien lo hace. Pero ¿qué es lo que hace que eso suceda? Permanecer en Cristo. Permanecer. Ser fieles. Que nos vean que somos fieles. Que nos escuchen cosas buenas, ¿sí? Hasta de la gente. Jamás hablar de líderes, jamás hablar de hermanos, jamás andar criticando, censurando. No, no. Que amen al cuerpo, para que cuando la parte del cuerpo les hable, ellos también les. Entonces, eso es crear un ámbito, eso es crear. ¿Sí? Este domingo fuimos al cumpleaños de la Belu y la agarré y la abracé y la besé y le dije, ¿te das cuenta? A ver, así como yo te amo, ¿tú me amas? Y me dice, Pati, yo estoy bien segura de cuánto me amas. Dije, eso es lo único que yo quería escuchar. Eso es lo único. Ahora sí vamos a la fiesta, porque eso es lo único que yo quería escuchar. Dije, que nunca te vas a ir. Nunca me voy a olvidar de ti. ¿Sí? Así es que más vale que me digas todos los chismes, porque yo voy a estar, ¿sí? Tras tu vida. Siempre, esté en Argentina o no esté en Argentina, yo siempre voy a estar al pendiente de tu corazón. Y eso es tan importante para ellos.
que ellos se sientan aceptados, que ellos se sientan amados. Y a veces son inseguros, sí, pero que ellos sepan que son parte de ese cuerpo, y eso lo tenemos que hacer nosotros. Y cuidar mucho, mis amadas, cuidar mucho la disciplina. O sea, la instrucción. Primero, la instrucción. Después, crearles hábitos, o sea, disciplinas, ¿sí? Y de instrucción, de obedecer. Y no importa, aunque obedezca o no obedezca, ustedes sigan insistiendo, sigan insistiendo. Miren, vean algo. ¿Cuánto tiempo Dios nos habla, ¿sí? de ciertas circunstancias a nuestra vida? Oímos años tras años, tras años, tras años. Hasta que un día te cae la ficha. Y tú dices, santo Dios, ¿por qué no lo había visto? ¿Por qué no me había dado cuenta? ¿Sí? Y nos pasa a todos. Así es que no desistan, no desistan. Por eso es tan importante entender bien Deuteronomio que dice, cuando se despierta, que te vaya bien, recuerda que Dios va contigo, recuerda que Dios está en tu corazón, ¿sí? Al ir caminando en toda la oportunidad, siempre dosis homeopáticas, por favor, mamás, para que no, ¿cómo era, Sandy? No sequemos el cerebro, ¿sí? ¿Sí? ¿Es esa la expresión? ¿Sí? ¿Secante o cómo se dice? Ay, es que le secas el cerebro a los hijos, ¿no? Porque estás no, dosis homeopáticas, pequeñitas, ¿sí? Pero continuas. Acuérdate, 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 ¿sí? Acuérdate que a pesar de todo, Él te ama. Acuérdate. Yo digo, ay, no, hay tantas cosas tan hermosas que uno va aprendiendo en el Señor, como el que no hay pecado que no Dios les haya perdonado ya. Y que haya una oportunidad cada día. Ahora entiendo el versículo de que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Porque el día que terminó para Dios, dejó de ser y comienza uno nuevo. Comienza uno nuevo. Que así también se lo digas a Él, ¿sí? Al hablarle, al ser cortés, al ser, al descansar, que duermas bien, que descanses, mijito, mijita, que involucrarse en ayudarlos a lo que sea necesario. Estoy para servirte, estoy para ayudarte. O sea, ser más corteses con nuestros hijos. Mamás, más corteses. ¿Sí? Eso es muy, muy indispensable, que se sientan necesitados. Los necesitamos. ¿Sí? Yo les digo a mis nietos, ¿qué haría sin ustedes si no tuviera sus abrazos y sus apapachos? ¿Qué sería de mi corazón? Estaría como seco. Pero ustedes llegan y todos los días que vienen a mi casa a abrazarme, lo riegan. Y está como estas plantas que tengo aquí en la sala. Este es mi corazón, ¿sí? Y quien lo tiene es la Yoy. Y este es mi corazón y este lo mantiene Eli. ¿Saben qué ellos me han dicho? Abuelita, falta agua a esa maceta. Ponle agua porque la hoja está triste así, me dice la Yoy. Y ese es mi corazón. Entonces, no, dame un abrazo y ahorita le pongo agua, pero primero dame un abrazo. O sea, que sean cosas en las que ellos les quede muy, muy en claro. Cuando un niño, cuando un joven
Ahora, no te funciona, como dice Katy, no te funciona la forma como lo haces, cambia la táctica. Cámbiala. Y cámbiala así, en cortesía, en amor, en detalles, en cosas, detalles, no regalos, ojo, porque no vas a comprar al hijo. No regalos, sino detalles. Te hice la comida, que te gusta, sí. Traje esto Pati, para ti, sí. creo que en ese sentido están muy buenos los lenguajes del amor. A mí cuando yo descubrí eso, entender de que cada persona tiene una forma de amar y de De sentirse recibir. amada. De sentirse amada. Entonces, es identificar cuál es el lenguaje del amor en el cual se siente amado el otro y hacer el esfuerzo, porque a veces uno da amor, por ejemplo yo, en abrazos, cariño, todo. Y por ejemplo con Pabli en realidad se siente amado con tiempo de calidad. Entonces lo puedo abrazar 24 horas y él quizás no reciba ese amor. Entonces yo creo que ahí está el buscar cuál es el lenguaje del amor del otro y amarlo en ese amor, ¿no? Sí. Hacer el esfuerzo uno en eso. Sí. ¿Por qué creen que el dog no sabe hacer de comer? Porque su lenguaje son actos de servicio. Entonces yo le hacía todo. Y pobrecito, porque ahora solos, cuando tiene que hacer de comer, pues no le sale, ¿no? Pobre, porque sufre. Pero es su lenguaje. Para él que le sirvas, no. Hoy me dijo, amor, qué ensalada hiciste tan rica. Y yo así. Le digo, ¿sí? ¿Estaba rica? Dice, ay, sí, estaba tan riquísima. ¿Saben qué era? Cebolla, pimiento y col, porque tenía ahí una col que se me andaba echando a perder, entonces le puse. Eso era. Sí, o sea, pero qué exquisita ensalada hiciste. Y yo así como, ay, qué bueno que te gustó, amor. Porque él que le sirva algo distinto, que diferente, no, él se siente tan amado como no tienen una idea. Que le diga, es más, como luego yo estoy dando las clases, ya es la hora que luego él cena, le digo, mira, aquí está el choricito para que te hagas tu huevo. Porque es lo único que sabe hacer, huevo. ¿Sí? Entonces en la noche, él es feliz con huevo. Aquí están los totopos, que no falte la salsa, que no falte el totopo, que no falte el chorizo, porque a él le encanta. Ay, muchas gracias, amor, muchas. Pero mire, lo agradece tanto que yo me quedo así como, ¿cómo es posible que para él sea tan significativo el hecho de que yo me preocupe por el chorizo rojo? Y le dejo una mitad, nada más comas en la mitad. Así es que, y ya se la desgrasé y todo, entonces cómase. Sí. O sea, son pequeñas cosas que uno sabe y poner atención. La disciplina, el que tú le estás causando un hábito a un niño, que le estás ayudando, aliéntalo, anímalo, agradécele, gracias porque ya lo hiciste por tu iniciativa. Muchas gracias porque me estás ayudando muchísimo. Pero dígaselo, por favor, dígaselo. Tenemos un impacto porque ese es un respaldo de parte de Dios. Dios se encarga de ministrar el corazón de los hijos de esa manera. Entonces, cuando ya logró una disciplina, por favor, apláudale, apapáchelo, dígale. Es que es hermoso ver tu obediencia, es hermoso ver tu perseverancia. Apréndase, por favor, las virtudes, apréndaselas porque son indispensables, y si no las tiene, yo le mando todos los temas para que aprendan a comenzar a enriquecer en ustedes lo que ellos tienen.
porque tiene que ser así. O sea, la disciplina después de la instrucción es algo que para ellos es vital, pero de esa manera. Yo creo que por eso dice que la palabra blanda, ¿sí? O sea, endulza el corazón. Oiga. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que sí la palabra, pero no les diga versículos, por favor. Y no ponga a Dios en medio. ¿Sí? Es que Dios se molesta, es que Dios se enoja, es que va en contra de lo que Dios dice. Por favor, no lo traiga a la escena. ¿Sí? No lo traiga a la escena. Porque es muy triste que ellos se hagan una imagen de lo que Dios no es. ¿Sí? De lo que Dios no es. Sí, Brenda. No te escuchas. No se escucha. No escuchamos. Bueno, sí, pero a lo mejor algo, porque luego como que falla, a lo mejor un cablecito, algo que luego se va, ¿sí? Procurando siempre que las actividades, que las cosas que ellos hagan, yo le digo, eche mano del cuerpo, ¿sí? Eche mano del cuerpo para que lo anime la persona que usted tenga cerca, la persona que de alguna manera están vinculados con sus hijos. Dígale que le ayude, dígale que le anime. ¿Sí? O sea, son nuestros niños y también en nosotros involucrarnos con esa parte. Hábleles de la palabra, pero no, mire, yo nunca tuve un devocional con mis hijos, nunca, como tal, nunca le puse nombre. Luis y yo nunca le pusimos nombre, sino que tomamos como parte de nuestra vida a la hora después de la comida, hablarles y decirles, ay, ¿qué creen? Aprendí algo bien bueno. Mujeres. Aprendí algo, me dijo alguien o fulanito me dijo algo hermoso, ¿sí? Y hábleles, ¿sí? De cosas cotidianas, de cosas que si bien que vayan con un contenido espiritual, con un contenido que llegue a su corazón, pero de una manera natural. Le digo, yo nunca hice devocionales con mis hijos, pero siempre después de la comida, alguno que se le había atorado algo por ahí en la escuela, o con un compañero, con un amigo, o que tenía un problema el amigo, quieren que alguien ore por él, y ni siquiera orábamos nosotros, entre ellos oraban, y sí, yo oro por tu hermano, ¿no? Sí, yo oro por tu amigo, sí, yo oro por esto. Y ellos, entre ellos mismos, se oraban, se ministraban, o sea, propiciar para que ellos lo hagan y que tengan la atención para hacerlo. ¿No? Sí, a ver, así ya, Susi. Sí, porque está muy cumbianchera la Susi. ¿No te escuchas? ¿No escuchas? Tú, no, tú ya estás bien así, ¿sí? Entonces, eso es el que en todo también que ellos muestren o que usted les diga el agradecimiento a Dios. El ser agradecidos por todo lo que recibimos. ¿Sí? Que no oren por los alimentos, por favor. Que bendiga a Dios los alimentos. Esa es una oración más falsa que nada.
¿sí? Porque yo les decía a mis hijos, no puedes orar, sí. Si no te comen la comida. No, gracias Señor por la comida y no te la comes. No, no seamos incongruentes. Si no te la quieres comer, no le agradezcas a Dios. Porque si no, ¿qué es esto? Y saben que eso me lo hizo reflexionar uno de mis nietos, que me dijo, abuelita, ¿por qué le decimos al Señor gracias por estos alimentos y que los bendiga? Si Él no los dio, yo creo que ya están bendecidos, ¿no? Le dije, sí, tienes razón. Dijo, porque todas las cosas que vienen de Dios son buenas. Que se lo diga a su nieto de 5 años, ájale. ¿Sí? Le dije, ¿y por qué tú considerarías que sería bueno orar? Pero, ¿qué le diríamos? Su fidelidad, abuelita. Nunca nos falta alimento en nuestra casa. O sea que mejor es una oración como de gratitud. Sí, sí, porque nunca nos hemos quedado sin comer. Porque Él siempre, siempre pone comida en nuestra mesa. Imagínense. Le dije, desde ahora aquí, ¿a quién se va a orar así? Y ustedes lo van a hacer. O sea, están mis nietos, yo nunca oro. Ellos tienen que orar. Y ellos aprender con gratitud. Y ya después hasta los viejos, ¿eh? Porque los viejos tenían la oración esa monótona que siempre se hace, ¿no? Y les dije, a ver, ahí les da una lección de Elías. Él me dijo esto y esto y esto y esto. ¿Estaban? ¡Sí es cierto! Le dije, vean, cambiemos la oración. Y no es solamente por los alimentos, es por todo. Porque todo lo que tenemos proviene de Él. ¿Sí? Gracias porque ha hecho cambios en nuestro corazón. ¿Por qué no se lo agradecemos públicamente también? ¿Por qué no agradecérselo públicamente? Si los beneficiados vamos a ser todos. Así es que, gracias, Señor. O sea, cada cosa que a veces nosotros tenemos que aprender también, y es en el caminar, queridos, que ellos confíen en que enséñeles que hay ángeles a su disposición, ¿sí? Por voluntad del Padre. Los ángeles protectores, los ángeles guardianes, los ángeles que ministradores, esos provienen de la voluntad del Padre, están bajo la potestad del Padre. Y al Padre es al que se le pide. Y eso es importante. El dador de todas las cosas es Dios. ¿Sí? Quien entiende nuestra condición, eso acláreselos muy bien. No que los separe, no. Hemos estado estudiando con Sandy el libro de Juan y vemos, no, tremendo, cómo el Padre testifica del Hijo y cómo el Hijo testifica del Padre. Y siempre aparecen los tres. Siempre apareciendo los tres. ¿Sí? Hoy nos pasamos un buen tiempo ahí con los 7 versiculitos. Yo les dije, ¿para qué nos dejó Juan estos 7 versículos de que Cristo caminó en las aguas? Y todos por ahí se iban. ¿Sí? Y solamente la Sandy y yo decíamos, no,
No, no es por ahí. No es lo que quiere enseñar. Después le digo a otra persona, a ver, lee por favor, ¿sí? Juan 18:36, léelo. Y lo leyó y todavía seguía mencionando y caminó. Y que los apóstoles se asustaron. Juan no está escrito esos 7 versículos para eso, sino que querían tomar a Jesús para hacerlo rey. Y eso es lo que él, por esa razón, porque se da, los discípulos se van a pescar en la noche y Jesús dice que se va a la montaña. Pero porque él sabía que lo querían hacer en ese momento, lo querían tomar para hacerlo rey. Entonces se les escapa. Y cuando ellos van a meterse les digo, es un lago, no es propiamente un mar, pero ellos entran a la pesca, ¿sí? Jesús les sale por el otro lado y se les aparece. Y lo ven de frente, ¿sí? Y claro que se asustan, digo, cualquiera se asustaría, ¿no? Oiga, caminando en las aguas, pues cualquiera se asustó, pero no es lo relevante de esos versículos, sino cuando leemos el otro versículo, ahí entendemos cuando dice, mi reino no es de este mundo. Yo no vine a poner o establecer un reino en la tierra. Entonces entendemos por qué la relevancia de que él se va, pero era por lo que querían hacer los gente, ¿no? A levantarlo como un rey. Esta declaración de Josué, que siempre yo he dicho que se quedó como corta, ¿sí? Cuando dice, y si bien les parece, ¿sí? Se enoja y dice, sirvan a los dioses de sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, ¿sí? A los dioses de los rameos. Pero mi casa y yo, sí, serviremos al Señor. Y yo digo, no, mis generaciones y yo. Mis generaciones y yo. Porque no puedo solamente abarcar a los de mi casa en ese momento, sino entender que siempre nuestra visión debe de ser trascendental. Entonces es mis generaciones y yo. Y en esas generaciones están las generaciones de los que te rodean también. Les digo, porque si no nos vemos como un cuerpo, nunca vamos a llegar a la unidad del espíritu, ¿eh? Nunca vamos a llegar. Y entender también lo que dice aquí de Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción, fíjese bien, de tu padre. ¿Quién instruye? La autoridad. ¿Quién instruye? La cabeza. Él es el que tiene que dar la instrucción. No quiere decir que tú no lo vas a hacer. No quiere decir que tú no que solamente es un papel del varón. No. Se hacen como un acuerdo los padres y quien la dice y quien la marca es el padre ante los hijos. Y luego dice, y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, la madre es el que debe de llevar a cabo la instrucción del padre, para que usted no le quite el lugar delante de sus hijos de su padre. Y entonces, ok, Dios me dice que tengo que hacer tal cosa, él no lo va a cuestionar, porque él está acostumbrado, ¿sí? A que la cabeza le dé la instrucción. Y va a buscar a Dios para que le dé la instrucción, ¿sí? Y la ejecutora de esa instrucción
somos las madres. Somos las madres. No puedes pasar desapercibida una instrucción que no se ejecute. Tiene que ejecutarse y tienes que hacer énfasis en que es así. Se acordó esto. La instrucción de su papá fue tal. Dale el lugar para que él tenga la relevancia. No tanto para que lo vean como logro, no, por favor, sino para que él aprenda a saber que la instrucción la da el varón. La plomada que viene de parte de Dios es el Padre. Este domingo yo recibí una reprensión de Dios como usted no tiene una idea, a causa de eso. ¿Sí? ¿Para andar de qué? De secacerebros. De secacerebros. ¿Sí? Porque a veces nosotros ahí estamos. No, tranquila. Ahí estamos y luego ir con el Señor. Llevar la causa justa a los hijos. Pati, Sí. ¿puedo pedirle ejemplos respecto a esta parte de la instrucción? Sí, cuando se establecen, por ejemplo, las reglas de convivencia en la casa, ¿sí? Prohibido que se ofendan con palabras ofensivas que lastimen el corazón del hermano, ¿sí? Prohibido los golpes físicos, prohibido, ¿sí? Que sabemos que se van a dar, pero de todas maneras hay que prohibirlos, ¿sí? Y cuando haya una falta así de grave, porque eso debe de ser muy gravísimo, ¿sí? Tanto que marque una disciplina, ¿sí? Una corrección. En eso no debemos de ser tan diligentes, ¿eh? Yo les voy a decir algo que una vez me dijo el Señor. Se peleaban los hermanos y ya ven que los hombres así son, ¿no? Pero se llegaban a lastimar. Entonces, cuando se llegaban a lastimar, ¿saben qué hacía? Yo tenía una sábana, ¿sí? Una sábana en la que los pegaba y luego los envolvía, ¿sí? Y le decía, ahora se van a ver la cara y se van a pedir perdón. Y se den cuenta, ¿sí? Que ustedes, uno al otro se hace falta. Y no pueden lastimar cuando son uno. Imagínense qué bonito se van a ver cuando ustedes tengan su esposa y le vayan a dar un golpe. Ni se les ocurra. Así son uno en el Señor los dos. Los amo igual, la disciplina es igual para los dos y los amarraba. ¿Sí? Y esa sábana para eso estaba. Le había yo hecho un corte a la mitad y entonces los amarraba con la misma sábana. Y ahí se están. Pobrecitos. Estaban parados y luego se sentaban y luego se dormían. Y era un buen tiempo, ¿eh? No les pegaba, los amarraba. Primero, espalda con espalda. Y le decía, y para la otra, de frente. Pregúnteme cuándo se volvían a pegar. A lastimar. Jugaban, obvio, ¿sí? Pero no lastimándose. Y cuando le llegaba uno a lastimar, no, por favor, no lo quise hacer, no te quise lastimar. Y le sobaba uno al otro. Mamá le dice, estábamos jugando, pero no quise lastimarlo. O sea, les dolía. Claro, la amarrada no era lo de menos. Pues, ¿cómo? Porque no todo es vara, no todo. No, es dura, es fuerte. Porque aún los varazos de nosotros, pero las instrucciones van a llegar y van a hacer y van a
O sea, la rutina de nuestros hijos era llegar a la casa, quitarse el uniforme, ponerse la ropa que se tenían que poner para andar en la casa, ¿sí? Poner sus cosas en su lugar y comer inmediatamente. Después tenían un descanso, ¿sí? Y luego venían las tareas. Y en el descanso, obvio, era la televisión. Era el tiempo en que no había tantas cosas como para niños, entonces cualquier cosa veían. Y luego venían las tareas, luego venía la bañada, luego venía la cena y a acostarse. Era la rutina de cada semana, de cada semana. ¿Podían truequear? Sí, sí podían truequear. ¿Sí? Siempre el trueque en mi casa se pudo hacer. Y si primero hacemos la tarea y luego jugamos, así como que sentían que era más tiempo, ¿no? Porque en lo que se bañaba uno, y luego se bañaba el otro, y luego se bañaba el otro, algún tiempo. Entonces, y luego jugamos, sí, porque uno tiene que ser flexible. Sí, Ceci. No, en mi caso pasa así, hoy no los puedo agarrar con una sábana porque me pasa, uno tiene 16 y el otro tiene 12 y son como muy grandes. Nosotros con mi esposo lo que decidimos fue sacarle, ellos aman el club, ir a jugar al fútbol y sacarles los días de entrenamiento y los sábados juegan. ¿Eso estaría correcto? Sí, Porque, bueno, es lo que más les gusta en realidad. sí, Pasa eso de pegarse, de decirse cosas, bueno, ya no sabemos qué más. sí, sí, o sea, mira, eso va a ser, son hermanos, y no debemos tampoco de exagerar, ¿sí? Pero no lastimarnos, no hasta lastimarnos. Eso sí no, ¿sí? Porque ya cuando lo hacen, ya con el fin de lastimar el otro, eso ya es una agresión, ¿sí? Y eso no se les puede permitir. Pero sí, ¿qué se les castiga? Pues lo que más les duele, ¿sí? ¿Cuál es el castigo? Pues hacen lo que no les gusta, lavar los platos, ¿sí? Barrer el jardín, lavar el auto del papá, o sea, lo que sea. Es a eso lo que la instrucción, y así debe de ser en todo, en todo. A los hijos siempre se les tiene que anticipar, ¿sí? Anticipar de lo que se va a hacer. Se les debe de rendir, así hagan de cuenta como en el día, dar las instrucciones del día. Eso es muy bueno, eso es sano. Hoy vamos a hacer tal cosa. Así es que hagan un tiempo. Hoy vamos a hacer los fines de semana, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Entonces empezar a poner rutinas para que ellos conforme a eso lo hagan, ¿sí? Conforme a eso lo hagan. Pero, pues sí, lo que más les duela, porque ahora les quitan la televisión y no es gran dolor. Pero aquí el fútbol, no, aquí el fútbol es santo, ¿no? Padre bendito, habilítanos, ayúdanos, danos la forma, las maneras, la inteligencia, y Padre, que tú seas nuestro referente para poder corregir a nuestros hijos, para poder tomar estrategias para las disciplinas, Señor, para las instrucciones, de acuerdo a cómo tú nos tratas. Que tú seas, Señor, quien nos dé la directriz para hacer lo que tengamos que hacer como papás. Y que también nos dé la libertad para poder hablar con los hijos y mostrarles de tu amor y del amor que tenemos por ellos puesto en nuestros corazones, porque esa obra tú la haces también. Que aprendamos a tener dominio propio, templanza, Señor, a desarrollarla para que no seamos tan impetuosas, ni tan enojonas, ni mamás tan
tan enojonas porque a cualquiera, Señor, duele y aleja el corazón de nuestros hijos, de nosotros. Que seamos prudentes, que seamos sabias, que seamos, Señor, corteses, amorosas, respetuosas de sus personas y que podamos entender el valor que ellos tienen delante de ti y por lo tanto también hacerlo. Honrarlos, Padre, cuando también ellos tengan que ser honrados. Animarlos y que cada día ellos puedan ser reforzados en su autoestima. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridas 5 minutos. Ay, ahora sí. Se me pasó. Así es que nos vemos